Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a estudiar otro resultado de la trigonometría que tiene muchísimas aplicaciones geométricas, en topografía, etcétera. Es el teorema del coseno. El teorema del coseno es un resultado de especial importancia en trigonometría que relaciona los ángulos y los lados de un triángulo, de tal manera que si tenemos un triángulo cualquiera, como es este de aquí, os recuerdo que los ángulos se representan con letras mayúsculas y los lados opuestos a dichos ángulos con la misma letra pero en minúscula, podemos verificar esta relación de aquí. Por ejemplo, a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces b por c por el coseno de a mayúscula. Y así lo mismo con b y con c. ¿De acuerdo? Entonces, aplicando estas fórmulas, la mayoría de las ocasiones vamos a poder resolver problemas en los que se conozcan dos lados y el ángulo entre medias, que lo veremos luego como aplicación de dicho resultado. Pero antes de la aplicación, vamos a ver cuál sería la demostración. Vamos a demostrar por lo menos una de las fórmulas porque las otras serían equivalentes. Y para ello vamos a considerar el triángulo de antes dividido en dos por la altura. Y vamos a considerar estos dos triángulos como dos triángulos rectángulos y vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Si aplicamos el teorema de Pitágoras en este primer triángulo, ya sabéis que la hipotenusa al cuadrado, en este caso c cuadrado, va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. Y en el otro triángulo rectángulo, su hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Vale? Ahora las vamos a restar. Por ejemplo, a la de abajo le quito la de arriba, lo podríais hacer al revés. Si a la de abajo le quito la de arriba, me queda a cuadrado menos c cuadrado, h cuadrado con h cuadrado que se iría, y esto de aquí al cuadrado menos x cuadrado. Luego a cuadrado, pasando este menos c cuadrado al otro lado sumando y desarrollando esto de aquí como una resta al cuadrado, cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos doble producto del primero por el segundo, y luego restando el x al cuadrado obtenemos, fijaros, este x al cuadrado con este x al cuadrado se va y me queda a cuadrado es c cuadrado más b cuadrado menos este doble producto, ¿vale? Y este resultado le voy a llamar 1. Pero por otro lado, si nos fijamos en este triángulo de aquí y aplico coseno de a, ¿a qué era igual el coseno de un ángulo? Al cateto contiguo partido de la hipotenusa. Cateto contiguo partido de la hipotenusa. Y despejando x, me quedaría c por coseno de a. Luego, si aquí sustituyo este valor de la x, me queda la primera fórmula que queríamos demostrar, la primera que hemos puesto del teorema del coseno. ¿Vale? Si quisierais obtener las otras fórmulas, pues sería considerar otros triángulos, ¿vale? Aplicando otras alturas, obviamente. Pero ya sabéis cuál sería el razonamiento. Bueno, ¿en qué casos podemos aplicar este teorema? Bueno, pues os he traído dos ejemplos. A ver, en el primero tenemos un punto más alto de un edificio, que sería este de aquí, y se extienden dos cables que unen este punto del edificio con dos puntos A y B, ¿vale? Y sabemos el ángulo que forman los dos cables entre sí, nos lo dan. Y nos pide calcular cuál es la distancia entre A y B, dos puntos que están situados a derecha y a izquierda del edificio respectivo. A ver, es muy importante, ya digo, en este tipo de problemas que dibujemos la situación, porque si dibujamos bien la situación nos ayuda a entender mucho mejor todo esto. Bueno, pues como conozco el ángulo puesto al lado C y conozco los otros dos lados, directamente puedo aplicar el teorema del coseno y tendríamos que c al cuadrado es igual a 30 al cuadrado más 50 al cuadrado menos 2 veces 30 por 50 por el coseno de 60, ¿vale? Ponemos su respectivo valor, acordad que el coseno de 60 vale 1/2, operamos y me queda 1900, luego c sería la raíz de 1900, que aproximadamente son 43,58 metros. Luego la distancia entre A y B
sería 43,58 metros aproximadamente. Bueno, esta sería una aplicación directa del teorema del coseno. Ya digo, el teorema del coseno se suele aplicar generalmente cuando me dan dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, pues directamente teorema del coseno. Otro ejemplo. Bueno, este es un poquito más complicado, bueno, entre comillas, que hay que hacer un poquito más, tampoco es que sea mucho. Aquí os dan el dibujo, es un faro que tiene una altura de 100 metros y desde el punto más alto del faro se observa por un lado un avión y por otro lado un barco, que están situados en la vertical, ¿vale? Y me dan este ángulo de aquí, el ángulo de 30, y me piden hallar la distancia de este punto más alto tanto al barco como al avión. Bueno, primero voy a hallar este valor, que para eso no necesito el teorema del seno ni el teorema del coseno, simplemente la definición de razón trigonométrica. Seno de 30 es cateto opuesto, que vale 100, partido de hipotenusa, que vale i. Y de aquí puedo despejar la i. La i sería 100 partido del seno de 30, que es un medio, la i valdría 200. Entonces ya conozco este lado de aquí, conozco este de aquí. ¿Puedo determinar este ángulo de aquí? Pues sí, porque como esto me dicen que es una vertical, esto es un ángulo de 90 grados. Y como este vale 30, pues este de aquí, que le he llamado B, sería 90 menos 30, que son 60. Bueno, pues ahora para determinar X, como conozco este lado y el ángulo que hay entre ellos, aplico el teorema del coseno. X al cuadrado sería y al cuadrado, 200 al cuadrado, este de aquí que sería 1500 al cuadrado menos 2 veces 200 por 1500 por el coseno del ángulo contrario, que sería coseno de 60. Operamos y me quedaría al cuadrado esta cantidad. ¿Cuánto valdría sin cuadrado? Pues la raíz cuadrada de esta cantidad, que me da 141.380 y tantos metros. Es una cantidad muy grande porque daros cuenta que es un avión, ¿vale? Está a la altura, no pasa como con el barco, que está en la misma horizontal que el faro. Y bueno, pues son dos ejemplos, ya digo, del teorema del coseno y su demostración. Espero que os hayan resultado de utilidad y si queréis que hagamos algún otro ejercicio o tenéis alguna duda, por favor hacedmelo llegar a través de vuestros comentarios. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.